estás en Comunicarte, donde la palabra respira. Porque hablar también es crear. Y ya estamos con nuestra primera invitada de hoy, académica, actriz y directora teatral, Alexandra von Hümmel. ¿Cómo estás, Alexandra? Muy bien, ¿y tú, Antonella? Muy bien, la estaba felicitando yo, Alexandra, por la puesta en escena de Una mujer llena de vicios, que recién terminó temporada en el Nescafé. En el Matucana, o sea, en el Matucana 100. Partió en el Nescafé porque es una coproducción con Nescafé, pero no vamos a hablar de eso porque hablamos de eso con la Patricia Rivadeneira, pueden buscar la entrevista. Hoy día vamos a hablar de La mantis religiosa, que es la obra que se estrenó la semana pasada en el Teatro UC, una de las piezas más reconocidas de Alejandro Sivekin, que tiene esta nueva versión con un elenco notable: Tamara Costa, Verónica Medel, Thais Zúñiga, Manuel Peña y Luciano Reynoso, con una obra que además tiene su historia, ¿cierto? Tiene una trayectoria, muchas versiones hechas también, y quizás mi primera pregunta, Alexandra, es ¿cómo acercarse a un clásico chileno? Porque pensaría yo que un clásico, hemos hablado mucho de Hamlet este año, te da más posibilidades, ¿no? O sea, es que está más lejos, puedes jugar más, pero un clásico chileno hay una cosa como de pertenencia que me imagino que debe ser desafiante de surfear. ¿Cómo la viven ustedes? Sí, es raro, yo sé que sabía de La mantis religiosa, la conocía, pero no la había leído, y tampoco la consideraba tan clásico. Si me habláis de clásico, encuentro más clásica La Remolienda, ¿cachai? Como que lo que está en el inconsciente colectivo. Claro, pues entonces esta era una invitación que me hicieron a mí a dirigir La mantis religiosa. Esto está dentro de los teatros universitarios, un nuevo fondo que se abrió donde las escuelas de teatro que además tengan teatros pueden ganar estos fondos con una obra chilena y una universal. Y ellos eligieron La mantis religiosa y me convocaron a mí, y es una obra que es bien complicada, es bien rara, porque sí, en el fondo obra rara. Tiene mucho de comedia, juega mucho con el grotesco y es muy graciosa, pero al mismo tiempo tiene un elemento extraño que está pulsando todo el rato. Y lo que es más extraño es que el personaje que no se muestra, que no aparece, básicamente es la protagonista. Es como quien hace que todo se movilice. Y eso es bien raro, bien extraño, como... entonces, no sé, nunca lo pensé como clásica. Lo pensé, en todo caso, sí me pasaba que veía La mantis religiosa y decía, esto es como Bernarda Alba de Talcahuano. Esa fue mi primera... O sea, es que pensé yo, me fui súper lejos. ¿Ya? Pensé en Jenner y las locas del ático gótico. Pues ¿cachai? O sea, es como a propósito de que alguien que no vemos, pero que hace ruido. Sí. Y hace ruido no solamente en términos físicos, de que escuchamos el ruido, sino que además toda la familia está detenida, movilizada, definida por ese personaje que no vemos. Sí. Ahora, ellas también son, bueno, por si alguien no conoce La mantis religiosa, son 3 hermanas las que vemos, que tienen fama en Talcahuano, además un Talcahuano muy pueblo chico. Muy pueblo chico. De ser peligrosas porque las 2 mayores tuvieron de novias y por accidente. Claro, por un accidente, ¿cierto? Entonces ellas ya tienen una cierta fama, un cierto cartel puesta sobre ellas, y ahora la más chica tiene novio, y lo que asistimos es a la escena en que el novio va a la casa por primera vez y conoce a las otras 2 hermanas, esta sombra que está ahí de fondo, y también al papá, que también es un personaje muy complicado. Ahora, pensar que, claro, la obra tiene sus años, ha sido montada muchas veces, yo me imagino que sin duda tiene un lugar en el teatro chileno, y Alejandro Sivekin sin duda tiene un tremendo lugar en el teatro chileno. ¿Cómo cada puesta en escena es también un diálogo con el presente a partir de esas dramaturgias? ¿Cómo fueron esas conversaciones para decir, ¿qué nos tiene que decir La mantis religiosa hoy día? Nos costó de pensar qué era La mantis religiosa, o cómo La mantis religiosa, para quien no sepa, que está escuchando, es cómo se refieren a una de las hermanas que tienen encerrada. Y se refieren a ella como la mantis religiosa, que es este insecto que cuando se aparea mata al macho. ¿Ya? Entonces tiene como un cartel de peligrosa. Y era difícil porque las hermanas se refieren a ella como un ser monstruoso, deforme, horrible, y por otra parte el padre se refiere a ella como algo maravilloso, hermoso, santa. Y luego el pretendiente, cuando la ve, también tiene otra mirada, y se le cambia la cabeza y se le cambia su punto de vista con respecto al mundo, de cómo se enfrenta él
a la sociedad. Entonces, como que hay algo ahí que pulsa. Y a mí lo que me interesó más que nada, antes de definirla, era el espacio de esconder algo, como el espacio de secreto, como cuando uno, el secreto secreta, ¿cachai? Como que aunque queráis ocultar algo, transpiráis y se nota, algo se nota. Entonces eso que se nota y cómo un secreto afecta a los cuerpos, las vidas de las personas y te hace estar, o sea, desde el cuerpo en adelante, así como de cómo mentís, cómo escondí, etcétera. Me interesó más eso, que siento que como que lo que se esconde habla mucho de quién esconde. Y de a poco fuimos como entendiendo para dónde iba o qué nos interesaba a nosotros hablar de la mantis, porque la mantis en alguna de las versiones o alguna de las entrevistas o Beking o por la época que se escribe, de alguna manera tiene que ver como con la idea de una revolución o de una otra manera de mirar el mundo, ¿cierto? Estamos hablando de que es una obra que se estrena en el 71, ¿ya? Entonces, mayo del 68, acá estamos en la UP, ¿cachai? Hay toda una cosa y dentro de un talcahuano provinciano conservador, esta casa muy conservadora la tienen encerrada, ¿cachai? Porque no son capaces de lidiar contra ese lugar, que además es bonito. A mí me gusta el espacio de lo ambiguo, es súper ambiguo, no se sabe muy bien para dónde vas, qué es ella, qué es. Entonces esa ambigüedad, porque en el fondo cualquier cambio o cualquier cosa nueva también siempre genera terror, porque es imposible de encasillar, porque no sabéis dónde ubicarla dentro ¿cómo se dice? Como la batería de palabras con las que uno cuenta en cierto momento. Cuando hay cambios profundos, no encontramos las palabras para nombrar aquello, y eso es lo más aterrador que existe, no tener palabras para nombrar algo. Entonces, claro, dentro de eso, pero por otro lado yo decía, pero hoy día la revolución, yo ya no creo en la revolución, ya estoy absolutamente descreída de todo, de toda posibilidad de que exista algo. Quisiera que exista un cambio, pero como que poner como que ahí está la revolución y ahí está la solución. ¿Solución de qué? No hay nada que sea una solución en sí misma. Pero hay un texto al final que es muy bonito, que dice, que es como mi favorito de la obra, que es después de que el pretendiente la ve y dice: yo antes miraba todo sin ver, estaba como una planta, pensaba yo que, bueno, así actúan todos, así tendré que actuar yo también, y de repente me di cuenta que ahora, que no veía nada y ahora veo, y ese como despertar, creo que es lo que, ver algo que te hace despertar, más que nombrarlo como una única cosa. Ahora, eso mismo aquello misterioso que nosotros no vemos y que para este personaje, para el pretendiente, termina siendo transformador, y para el papá también es lo más hermoso que existe, es visto por las hermanas como lo monstruoso. Entonces, como este mismo misterio, y uno se pregunta si ella siempre fue un monstruo o si las hermanas los transformaron en un monstruo, porque a ellas sí las vemos y las tres son bastante monstruosas. Súper monstruosas. Pero hay algo que a mí sí me parece súper interesante de esas tres, pensando además en el momento en que se escribió la obra, que tiene que ver con el deseo femenino. Y no estoy pensando solamente en el deseo sexual, que también tiene un lugar en la obra. En las tres, además, de pobre sujeto, acosado por las tres. Sino también por el deseo de ser. Por el deseo, por ejemplo, que tiene la más chica de irse, ¿no? Por el deseo de ser vistas. Entonces también hay una cosa, ese deseo que no tiene lugar en la sociedad, las transforma también a ellas en mantis religiosas. Ellas sí, está probado, ¿no? Que ellas sí son peligrosas. Yo creo que, claro, para mí el deseo de ellas es el deseo de ser, o sea, mucho más allá de un deseo sexual que sí está, pero es el deseo de salir, de poder ser afuera, como que están en una relación. Por eso decía Bernarda Alba Talcahuano, porque tiene una relación tóxica entre ellas, porque están encerradas, y ese espacio de encierro hace que todo como que se vuelva asfixiante. Y sí, pues las tres quieren salir, quieren, como que ven en el pretendiente o en los novios anteriores la posibilidad de salir, más allá de estar enamorada o de querer formar una familia. Yo tengo la sensación que eran posibilidades de salir, de ir fuera, de poder ser. Pero al mismo tiempo es la muerte, o sea, Eros y Tánatos ahí de la mano, porque
Claro, ellas relatan qué fue lo que pasó con sus novios, las dos hermanas mayores. Sí. Y como es un relato, nosotros todos, no sé, si le pasa y uno levanta la ceja y dice, ¿habrá sido así como lo cuentan? ¿O fue en modo mantis religiosa? ¿Cachai? De que estuvieron con ellos y luego, porque las dos los matan en extraños accidentes. Según lo que ellos relatan. Accidentes y en extraños accidentes debido a que ambos novios han entrado, ven a la mantis también anteriormente, y una vez que la ven, no hay vuelta atrás, y los matan. O sea, básicamente... Pero no es lo que ellas cuentan, es lo que nosotros podemos pensar después cuando terminamos la obra. No es lo que ellas cuentan, porque ellas jamás van a reconocerlo. Uh-huh. Y hay algo ahí también que es interesante respecto al conflicto de ese deseo, porque ellas quieren, pero no pueden competir con esta hermana. ¿Y qué hay ahí, no? ¿Sientes tú que respecto a... Las posibilidades de representación de lo misterioso, por supuesto, da para que cada uno lea lo que quiera, pero lo que sí vemos, lo que la obra sí muestra, ¿qué es lo que a ti te moviliza de estas tres hermanas y de estos dos personajes masculinos? A mí me pasa como, es que no sé si lo que sí muestra, a mí me pasa que es una cosa bien particular lo que pasa, porque son bien monstruosas, como tú decías. Pero son las tres muy bellas, ojo. Sí. O sea, su monstruosidad no es física. No, pero son bien monstruosas en sus intenciones, pero son bien encantadoras al mismo tiempo. Son seductoras. Tienen esa cosa, bueno, mantis religiosa, no sé, pues, atrae, pero luego mata, no sé. Tiene una cosa... lo que sí vemos de su competencia, yo creo que son tres mujeres que están muy frustradas y que no saben cómo salir de ahí y que no tienen el coraje para pararse y salir solas por sí mismas, y entonces en el fondo empiezan a ubican en otro la posibilidad de sacarlas, el otro, llamémosle el pretendiente, el novio, los novios anteriores, lo que sea, en vez de llegar y salir y romper con todo, no tienen el coraje para pararse en sus dos piernas. Aparte, tenemos que pensar que esta obra fue escrita en el final de los 60. Finales de los 60, ¿cachai? Donde en el fondo las mujeres sí veían en ese momento la posibilidad de salir de la casa casadas, no todas, por supuesto. O sea, hasta la tensión del quiebre discursivo en esa época, ¿no? ¿Cachai? Entonces, porque ellas finalmente su seducción tiene que ver con cumplir con la norma de género. Ellas son seductoras, por tanto son serviciales, por tanto hacen al otro, al varón, sentir que son lo más importante del mundo. Por supuesto usan también el sexo para conseguirlo, especialmente la más chica, que es la que vemos en acción en ese sentido, pero las otras dos también desde el discurso de tú eres lo más importante, yo siempre he querido a alguien como tú, que uno se imagina que era también lo que le decían a sus novios, ¿no? Entonces... Pero dicen que esta obra también tiene que ver con el juicio de París, donde estas tres diosas le piden a París que elija cuál es la más bella, ¿ya? Y eso es bien particular, porque en el fondo es querer ser elegida antes de elegir, ¿cachai? Es bien raro. Pero es una cosa que está como inoculada. Por supuesto. Además, entonces, porque nosotras somos valiosas en tanto nos eligen. Por eso te digo, pues, pero también cualquier persona aparece mientras es vista, pues. ¿Cachai? Tanto para hombres o para mujeres. Digo, ser visto es ser validado, validada, ¿cachai? Claro. Entonces, pero la fuera, para las mujeres solo, especialmente en ese mandato, solo es posible si un varón viene y te agarra la mano y te saca. Claro, pero esa cosa de ser elegidas, a mí me parece que es muy interesante el espacio de preferir ser elegida antes que elegir. Como que ni siquiera está en la cabeza pensar, oye, ¿sabes que yo puedo elegir también? Sí. O sea, uno lo entiende, pero de ahí a que... No estamos entrenadas para eso. No estáis entrenadas para eso, estáis como inyectada desde chica y como que quisiera ser elegida. Como que si eso fuera algo súper bueno, en vez de elegir tú. Como es raro. Prefiero ser el premio que elegir el premio, ¿cachai? Sí, claro, y además me concibo a sí misma como un premio y todo mi valor está puesto en llegar a ser deseable desde ese lugar. Y me quedé pensando en esto del juicio de París porque veamos cómo termina eso, ¿no? O sea, es como se desencadena la guerra de Troya a partir de la decisión de París, o de la no decisión de París, ustedes decidan, ¿no? Entonces, claro, y ahí quería llevarte como para ir cerrando al nivel de violencia que hay en la obra, que no van a ver a gente agarrando sacos cachos, ni nada parecido, pero hay una tensión constante
por eso pensaba en Eros y Tánatos, todo el tiempo, la obra, aunque tiene humor, aunque juega, ¿cierto? Hay ciertos referentes a también una clase, a un mundo interno y externo, pero también hay una cosa así como de una violencia palpitante que está a lo largo de toda la obra. Que se encadena al final. Hablemos también cómo se sostiene eso en el proceso de dirección y actuación. O sea, hay una violencia que se está ejerciendo todo el tiempo entre ellas, y tienen encerrada una hermana, o sea, tienen encerrada una hermana que suena todo el tiempo, pulsa por salir, y no la dejan salir, pero también ese encierro les devuelve a ella un otro encierro. Ya gracias que la tienen encerrada, ya tampoco pueden salir. Es una cosa de ida y vuelta. Entonces ellas reprimen fuertemente a su hermana y ejercen violencia, pero lo que se les devuelve es que esa puerta cerrada que tienen no permiten que ellas abran la puerta de su casa tampoco. Como por esconder aquello, por reprimir ello, por ejercer esa violencia, se les devuelve aquello. Y por lo tanto hay una frustración y hay una rabia como soterrada muy importante. Y una envidia profunda. Sí, po. Bueno, nosotros hemos hablado ahí tirando algunas ideas respecto a la obra. Si ustedes quieren ir a verla, ahora es cuando, porque La Mantis Religiosa, en esta versión dirigida por Alejandra von Hummel, con Tamara Costa, Verónica Medel, Thais Zúñiga, Manuel Peña y Luciano Reynoso, está en el Teatro UC hasta el 13 de septiembre. Con funciones de miércoles a sábado a las 20 horas, además Plaza Ñuñoa, muy accesible. Después se van yo descubrí voy a pasar un dato, que a lo mejor es mala idea pasarlo, pero viste que al lado de el Teatro C hay un restaurante peruano. No, que yo siempre voy, por ahí por mí, por Jorge Washington, que tiene estacionamiento. ¿En serio? Sí, pues entonces yo la vez pasada dije, porque siempre voy a comer después a ese lugar porque me gusta mucho, y caché que pedí permiso y podía estacionar ahí, después me iba al teatro y volví a comer. ¿En serio? Mira buen datazo. Súper buen dato. Que sí, que hay estacionamiento ahí en Plaza Ñuñoa, pero un poquito carelli. Sí, un poquito caro. Así que les dejo ahí ese dato. Si ustedes van en auto, tenían que comer en ese restaurante, pero yo se los recomiendo, está bastante bueno. Pues Alexandra von Hummel, gracias por venir. Ya, gracias a ti, Antonella. Nosotros vamos a la música y al regreso vamos a estar hablando de las sesiones Yara Yara.